Bueno, estoy muy agradecida con Dios. Y cada vez que me pongo aquí, me pongo a sudar un poquito, se me perdonan porque es nervios, ¿ok? Pero Dios es tan bueno y quiero compartir algo con ustedes en cómo el Señor me vino ministrando. Tuve muchas luchas para traer esta palabra porque muchas dudas me vinieron, muchas barreras que hay que romper, la verdad. Y solo para ser honestos y sinceros con ustedes, transparentes, una de las cosas que vino a mi mente fue mi edad, ¿verdad? Cuando yo vengo aquí adelante y digo, Señor, estoy hablando con muchas personas que tienen mucha experiencia, que han vivido más que yo. Y a veces uno, cuando se limitan uno mismo, Dios no trabaja, no puede operar en eso, ¿verdad? Dios es uno que tiene que romper esas barreras. Y la segunda, para ser transparente, porque soy mujer, hay que quitar las barreras que hay de uno pensar que por un género, por la edad, que no puede hacer algo. Dios puede usar a quien sea como Él dispone a hacerlo. Estoy muy agradecido con Él por esto. Pero bien interesante, quiero hablar hoy del ser propuesto por Dios. Y he venido mucho pidiéndole a Dios, ya yo sé para qué fue creada, ya yo sé por qué y para quién fue creada, y es para glorificar a Dios y a levantar su nombre y a testificar de lo bueno que Él es. Pero yo también estoy en un momento y una época muy diferente en mi vida en que estoy buscando más profundidades de mi propósito en Dios. Y muchas de las cosas que yo he hecho físicamente es hacer ejercicios mentales, tal como físicos, para esforzar el cuerpo un poquito más. Y eso incluye mucho de escribir mis metas diariamente. Yo me propuse o me comprometí a escribir metas y afirmaciones positivas para mí, para yo poder desarrollar mi mente en una forma saludable y más que alinee más con la voluntad de Dios para mi vida. Es algo que estoy haciendo, un reto para mí, porque es algo que yo quiero ser más consistente. Es un ejercicio que me ayuda a ser consistente. Ahora, pero vino muy importante el mensaje que tengo, es porque yo digo, Dios, ¿qué es el propósito que tú tienes para nuestras vidas? Y es muy claro, es amar a Dios, es llevar las buenas nuevas al mundo. Eso ya lo sabemos, pero yo le dije a Dios, quiero saber más. Y este mensaje me vino por un lapso de tiempo. El Señor me ha estado preparando bastante y me vino por un dolor. Por muchos meses yo he estado pasando por un dolor físico y en la cadera. Yo digo, Señor, este dolor me está molestando. ¿Qué es lo que pasa? Y muchas veces sabemos que la cadera tiene el motivo es para ayudarte a caminar y mover adelante. O sea, esos son los huesos de aquí. Si algo pasa y se sale de eso, uno está cojo, está cojeando. Y yo me encontraba cojeando físicamente. Yo me sentaba en el escritorio, yo soy muy activa, yo siempre estoy parada en mis pies trabajando, y entonces yo decía, pero ¿por qué siento este dolor si siempre estoy parada? Vi que no estaba haciendo muchos ejercicos físicos para, tú sabes, poner un poquito de aceite, ¿verdad? Como comencé con los ejercicios y hacía como unos ruidos raros. Yo digo, pero Señor, tenía miedo que se me iba a salir del lugar. Pero ¿qué pasa? He estado también estudiando la palabra un poco más. Y es tan hermoso que Dios dice que su palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Y eso está en Proverbios 4:22. Cuando yo estaba leyendo la palabra, comencé desde el principio. Yo digo, Señor, yo te voy a buscar a ti y voy a volver al principio. Porque el Señor, cada vez que hay algo en mi vida que pasa, Él siempre me dice, vaya al inicio, vaya al principio. ¿Por qué? Porque en el principio es donde Él inició algo. En el principio es donde Él inició un pacto, donde Él quiere establecer ese pacto a través de los años, del tiempo de nuestra vida, del lapso del tiempo. Él quiere establecer ese pacto que Él inició en el principio. Él siempre me dice, vaya al principio, vaya al principio. Voy en Génesis y estaba leyendo en eso de capítulo 32, cuando se me encendió el bombillo. Y me quedé ahí y digo que yo creo que me reí lo más que yo me he reído en mi camino con Dios. Porque habla de Jacob. Y la historia de Jacob es bien interesante.
algo, y yo he estado masticando, como dice, masticando y comiendo y digeriendo y después masticando y digeriendo, porque cada vez te da algo nuevo. Aquí dice en el capítulo 32 de Génesis, habla de Jacob, pero quiero solamente leer algo. El versículo 25, me perdona porque tengo mi Biblia en inglés, pero también tengo uno en español. A mí me gusta físico. 32, capítulo 32, versículo 25. Dios es hermoso. Te digo que esto me hizo reír. Dice, como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera. Y en el encaje de la cadera se dislocó mientras luchaba con él. Cuando yo vi eso, yo me eché a reír, estaba tan sola, yo digo, ahí viene, estoy luchando con algo, porque el Señor nos habla con parábolas, ¿verdad? Entonces, el hecho de la parábola es para dar un ejemplo físico representando algo espiritual, ¿verdad? Yo cuando vi eso y vi en la vida de Jacob y vi cómo la cadera de él, el Señor lo dislocó, porque Jacob estaba luchando en este momento. La razón en la cual Jacob estaba luchando con el Señor o el ángel del Señor es porque él estaba luchando por una bendición. Él estaba luchando por la bendición de Dios. Entonces, ¿cuántas veces estamos en un momento de nuestras vidas que oramos, recibimos del Señor, sabemos que hay una promesa, pero no luchamos para la promesa de Dios? Porque la promesa de Dios viene con una lucha. La promesa no es que son acciones, puras acciones, sino la fe sin obra es muerta. Hay que creer que la promesa de Dios está ahí, pero hay que luchar y movernos por el tiempo, por la vida, para alcanzar la promesa que Dios nos dio. ¿Sí me explico? Ahora, muy interesante, y quiero ir discúlpeme, quiero hablar del propósito de Dios, el pacto, que es también parte del pacto es recordar la promesa de Dios, luchando por la bendición de Dios y depender de Dios. Porque vimos que cuando Jacob, la cadera de él fue dislocada, Jacob tuvo que depender de Dios. Y él pudo alcanzar a su hermano Esaú dependiendo de Dios. Porque antes de ese tiempo, una pequeña historia de Jacob, es que Dios es bueno. Cuando él estaba en el vientre de su madre con Esaú, dice la palabra que el mayor servirá al joven, ¿verdad? Y ¿qué pasó cuando Esaú salía del vientre? Jacob se agarraba de eso. Yo lo veo como que Jacob conocía, porque Dios puso un propósito. ¿Entiendes? Hay un propósito en que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y aún en el vientre de nuestra madre, Él inyecta el propósito para nuestras vidas. Jacob se agarró, y muchos lo ven que es engañador, ¿verdad? Porque uno mira el nombre y el origen y todo, y dice, bueno, fue engañador, y tiene como una luz negativa sobre Jacob. Pero yo considero que Jacob entendió el valor de la bendición y la promesa de Dios en su vida. Y Esaú no lo pudo como que caber, porque él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Para entender el propósito de Dios hay que entender que vale mucho, que eso es valioso lo que Dios ha puesto en nosotros. Vemos que el propósito de Dios comienza con un llamado. Es igual cuando él llamó a Abraham, y él llamó a Abraham a dejar todo lo que eras conocido para él. Él decía, ve, salga de esa tierra, salga lo que es nativo para ti, salga lo que es normal para ti, ¿no? Costumbres. Y le costó, me imagino que le costó a Abraham a dejar eso para seguirle a Dios, pero eso es lo que requiere a seguir a Dios. Y por eso que muchas veces el camino es muy solitario, porque requiere dejar familia muchas veces, como me ha tocado a mí, a dejar mi familia para seguir la voluntad de Dios. Yo estoy aquí porque Dios me llamó de todo lo normal, y yo tuve que retirarme por un tiempo, porque es el momento en donde Dios utiliza, Él necesita. La soledad no es mala si lo utilizamos como Dios lo propuso para hacer, para tratar con nosotros en nuestras vidas.
Entonces, cuando llamó a Abraham fuera de esa tierra, a algo que Dios tenía para él, porque ¿qué pasa? A través de Abraham vino descendientes, vino millones y millones que están esparcidos por todo el mundo, que lo vemos hoy en día. Entonces, vemos a Isaac, cuando, el hijo de Abraham, ¿verdad? O sea, pasamos el tiempo cuando Dios probó la fe de Abraham y le dijo, ponga tu único hijo, el único hijo que tú amas, póngalo en el altar, ¿verdad? Y Abraham lo hizo, porque él sabía la promesa, él conocía que Dios es fiel, él conocía que Dios es verdadero y que Dios siempre cumple lo que dice. Aunque en el momento no lo entendió, pero a veces es bueno saber antes de entender cuando vino con Dios. Ahora, Isaac, ahora vemos la vida de él. ¿Qué le tocó? Vino en la tierra donde él estaba, vino famina, ¿verdad? Sí, pérdida en la sustancia de toda esa tierra. ¿Y qué le dice Dios a él? Porque en ese momento Isaac se fue y se quedó en un lugar que es llamado, ya te digo, no me recuerdo si fue Gerar. Ok, en el capítulo 26 de Génesis, el Señor le dice a Isaac, vamos a estar en Génesis bastante, que Dios es bueno y hay que volver al principio a ver qué es lo que Dios te ha dicho. El propósito es de ir al principio, al inicio de esa relación, ese pacto con Dios y a ver qué fue lo que Él te dijo ahí. Ahí es la clave para seguir las rutas que Dios tiene para tu destinación final. Solo dice en el 26, entonces fue a él Abimelech, que fue el rey en ese momento, desde Gerar, que significa pelear y luchar, acompañado por Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, jefe de su ejército. E Isaac les dijo, aquí es importante, perdón, estaba leyendo mal, discúlpeme. Capítulo 26 de Génesis al versículo 2. Ahí estamos, gracias Dios. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En la tierra donde él estaba era Gerar, donde Isaac se quedó por un corto tiempo. Y como le decía que Gerar significa pelear, es otra palabra de pelear o luchar. Antes en el versículo dice, hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham, e Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué le diré? Yo te diré cuándo mover, yo te diré, ahí es la prueba, ¿verdad? Pero es importante, otra vez, recordar el propósito, recordar la promesa. Ya Isaac conocía la promesa que Dios le ha hecho a su padre. Ya él tenía, porque en la palabra vemos no sé la palabra correcta de usar como la preferencia que Dios tenía a uno al otro, ¿verdad? Pero para cumplir su propósito. No era acepción de personas, sino era la persona adecuada que Dios necesitaba para cumplir el propósito. Vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos Jacob a Esaú. Más adelante vemos David sobre Saúl. ¿Entiendes lo que digo? Vemos los dos hijos de David, vemos Salomón sobre Adonijah. O sea, vemos cómo Dios utilizaba a una persona sobre otra de las dos o de las multitud para cumplir el propósito. ¿Ok? Ahora, vemos más adelante con Jacob, el llamado de Jacob, de Dios, y vamos a Génesis 28, capítulo 10. Y esto me gusta porque yo he visto o estoy viendo que cada vez hay algo o como una parte de la promesa que se cumple en la vida de uno. Ahí hacemos un pozo, ¿verdad? Vamos a hablar también hoy de pozos y dónde estamos haciendo el pozo
en nuestra vida con Dios, ¿ok? Porque los pozos que vemos más adelante tienen mucha significancia también. Génesis 28, 10. Jacob partió de Beer-seba y se fue hacia Harán. Beer-seba fue ya establecido por Abraham en el capítulo 21 de Génesis, que significaba un pozo de voto, ¿verdad? Un lugar de voto. Y me gusta tanto que Dios partió a Jacob a ese lugar, porque ya vimos la vida un poquito corta, breve de Abraham, de Isaac. Ahora vamos a Jacob. Vemos donde tenemos que siempre ir al principio del pacto. Jacob partió a Beer-seba, al lugar, al pozo del pacto, al pozo del voto que tuvo Dios con Abraham. Pero este pozo fue hecho por un pacto que hizo Abraham con Abimelech en ese entonces, porque había un montón de cosas que estaba pasando con propiedad y todo, y yo ahorita no me voy a meter mucho en eso, pero quiero ir moviendo en esto aquí. Segundo requiere obediencia. Esto es la clave. La clave es obediencia. La clave de ver los planes de Dios en nuestras vidas. Si vamos a ir al inicio, al pacto que inició Dios con nosotros, tenemos que obedecer cuando lleguemos ahí. Tenemos que tener el corazón de obedecerlo a Él, a donde Él nos está llevando. Porque muchas veces no se va a ver como nosotros lo imaginamos que se debe de hacer para llegar a un lugar. Imaginamos un lugar bonito con flores y todo. Llena tu espacio de perfección en esta tierra, ¿right? Y no es así, porque tuvo que pasar Isaac en una tierra que estaba hambrienta. Él estaba alrededor de todo eso, pero Isaac estuvo agarrado, él era bien sometido. Y vemos su carácter de ser sometido porque él se dejó poner en el altar. ¿Quién niño se va a dejar que un padre lo ponga en un altar? ¿Entiendes? Vemos de ese carácter que él era sometido a algo más grande. ¿Ok? Aprendemos de eso. Y un corazón dispuesto. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 4. Para saber el propósito de Dios y la razón en la cual Él hace lo que hace o permite lo que permite en nuestras vidas, tenemos que querer saber, tenemos que querer ir ahí en ese lugar. Yo lo llamo mi círculo perfecto, porque de ahí nadie me puede sacar. Yo estoy en mi circo con Dios y ya, eso no es que un segundo me muero, literalmente me muero sin Dios, un solo segundo, porque es la vida, es una vida tan importante para mí. Génesis capítulo 12, versículo 4 dice, esta tecnología, te digo, no. Capítulo 12, versículo. Abraham se fue, esto fue antes que Dios le cambió el nombre. Abraham se fue como Yahweh le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ok, Harán es lugar de sequedad. Okay. Cuando uno mira, es muy interesante cómo Dios nombra los lugares en la Biblia, porque tiene que ver mucho con la vida de uno en ese momento, o el proceso de Dios en la vida. Él se fue, significa que él estaba dispuesto. Dios le dice, mira, deja tu tierra, deja todo lo nativo, todo lo que es original y tradicional para ti, y vete donde yo te voy a mandar. Y Abraham lo hizo. Y a causa de todo eso, de sus obediencias, Dios le cambió el nombre, ¿right? Ahora quiero hablar de algo más allá y vamos a pasar al pacto, el pacto y la promesa. Escuchamos la voz de Dios y obedecemos, y volvemos al principio de lo que Dios inició con nosotros, que es importante para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ver que Dios siempre confirma sus promesas para nuestras vidas. Muchos de nosotros nos quedamos estancados, como yo me quedé en el dolor físico de la cadera por meses,
porque yo pensaba que era algo que yo tenía que hacer. Yo hice lo que pude, la verdad, pero ¿qué pasa? Como en la vida de Jacob, cuando el hermano Esaú veía que él iba a ir a la tierra, ¿verdad? Porque él fue mandado a donde estaba Esaú, se me olvidó el nombre de la tierra, perdóneme. Pero su mamá, Rebeca, lo mandó allá. Dice, mira, huye para allá, perdón. Llega un momento cuando, no quiero interrumpir esto. Era para reconciliarse con su hermano. Entonces, él iba a esa tierra donde estaba Esaú, pero ¿qué pasa? Que el miedo le entró a Jacob, porque él dice, ahora Esaú, ve que tengo, ya pudo entender, porque en el principio Esaú no entendía la importancia de su primogenitura. Jacob adquirió todas las bendiciones, porque ¿qué pasa? Que la primogenitura es simbólico de los derechos que tú tienes primero de todo, y es de dominar, es la mayordomía de lo más de la familia. Entonces Jacob entendió eso y Esaú no lo entendió. En el momento cuando ya pasó el tiempo y ellos crecieron, ahora le tocaba a Jacob ya ir donde estaba esta tierra. Y él escuchó que Esaú estaba ahí. ¿Qué pasa? Porque ya Jacob tenía tantas riquezas, él decía, ok, lo que voy a hacer es, mira, esta esposa número 1, yo te voy a mandar con ciertas cosas, te voy a mandar animales, te voy a mandar esto, tú vaya delante de mí, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que hicimos algo mal, y nos llevamos por lo que las personas dicen que somos nosotros. ¿Ve? Muchos ven la historia de Jacob y de Esaú y dicen, Jacob fue engañador, él robó la bendición de Esaú. Pero desde el inicio vemos que la bendición era de él. Era de él desde el principio, porque Dios se lo dio a su mamá. Se lo dio a ella. Ella estaba segura de eso, pero ¿qué pasa? Vemos la disfunción que entra en familia, porque Isaac favoraba más a Esaú, porque Esaú era más relacionado con las cosas que le gustaba a Isaac. Él casaba, ¿verdad? Casaba, le gustaba, imagínate, ¿verdad? Y Jacob era más tranquilo, más de la casa, y la mamá lo favoraba más. Pero vemos la disfunción en esa familia, y me recuerda mucho a mi familia. Yo amo a todos, tal vez están viendo aquí, lo amo. Y vemos eso. Ahora, como digo, si Jacob se hubiera llevado por el nombre, por lo que significaba su nombre, que era engañador, él no hubiera seguido detrás de la promesa de Dios, porque el trayecto de Jacob era para alcanzar esas bendiciones, el tope de la bendición, digámosles, ¿ok? ¿Qué pasa? Antes de llegar a esta tierra, Jacob le manda a una de sus esposas con todo lo que él tiene, ¿verdad? De los recursos humanos que él tenía. Y luego él dice, ok, y ahora la segunda, tú vas a ir a tal tiempo, cuando esté lista, yo te mando, tiene todo, le dio a ella animales, la palabra dice que le dio animales, le dio servants, sirvientes, sí. Y luego llega un punto en que Jacob llega a estar solo, que no tiene más recursos. Ya él mandó a todo el mundo y eliminó todo lo físico, todo lo humano que él tenía delante de él. Pero quiero ir y hablar un poco del pacto, ¿ok? Porque cuando veíamos en la palabra, después de Abraham ofrecer a Isaac, como Dios le indicó, después de ahí, ¿qué pasó? Él fue a levantar la mano y vino el ángel de Dios y dijo, deténgate. ¿Qué pasa? Que Dios ya vio que Abraham tenía esa fe, right? Pero ¿qué pasa después? Porque él hizo un altar, right? Él hizo un altar, y vemos que cuando hay un pacto, y cuando Dios hace el pacto con la persona, Él lo cumple, viene la respuesta. En ese momento hacemos como un pose, como un bookmark, como una marca.
¿okay? Hacemos una marca como que Dios aquí me contestó una oración. Dios aquí me dio algo que Él me dijo que me iba a dar. Y vemos que cada vez que había un momento en la palabra que Dios cumplía y establecía lo que Él dijo que iba a hacer, la persona, sea Abraham, Isaac o Jacob, ellos hacían un altar y adoraban a Dios. Ahí estoy mencionando esto porque ¿qué pasa? Es ¿dónde estamos haciendo el pozo de nuestra vida? ¿En qué tipo de altares estamos levantando? ¿Y qué estamos poniendo en esos altares? Porque el propósito de un altar en la palabra es de dedicar una adoración a Dios. Pero es porque recibimos algo. ¿Qué pasa que cuando recibimos? Damos. Y Él nos da. Damos. Y Él nos da. Y eso establece pozos en nuestras vidas. Por eso pregunto, ¿cuál es el pozo? ¿Dónde está tu pozo? Y es una pregunta que me ha preguntado y que Dios realmente me ha estado indicando, preguntándome a mí, ¿dónde están tus altares? ¿Qué es lo que tienes ahí en eso? ¿Qué ídolos tiene que sacar? Y es doloroso. Aquí dice que en Mateo 6:21, recuerde que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Y es eso, es ¿qué hay en tu corazón? ¿Y qué ocupa el espacio que Dios ha creado por ti? ¿Right? Porque vemos que en el libro de Génesis, seguimos aquí, capítulo 26, 22. Cuando volvemos al inicio, escuchamos cuál es la promesa de Dios, porque Dios te hizo a cada uno de ustedes una promesa especial, y hay que volver a eso. En el capítulo 26, 22 de Génesis dice, luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo, y ya nadie peleó. Entonces lo llamó libertad. Pues dijo, al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. ¿Qué es eso? Es importante, ya estábamos hablando que Isaac, Dios le había indicado que se quedara en ese lugar, en donde estaba Gerar. Pero ¿qué pasa? Había unos problemas con unos pozos en esa tierra, y cada vez iban a un lugar y hacían un pozo para generar y tener agua, y llegaba uno de los que estaban opuestos y decían, no, esto es de nosotros, esto no es aquí para ti, con los filisteos. Y luego llamaban cada pozo diferente, uno era argumento, otro era combate, pero al final llegó Isaac y llamó ese lugar el pozo libertad. Ahí es la clave, Dios hizo un espacio en nuestras vidas, Él cumplió algo, nos dio algo. Ahora el espacio que Dios creó dentro de nosotros, ¿qué es lo que vamos a llenar ahí? ¿O lo estamos llenando para honrarlo o estamos llenándolo con más recursos humanos? Porque yo considero que cuando llenamos esos pozos, esas libertades que Dios nos da, y vamos y le decimos, gracias Dios por esta libertad, ya, y después nos vamos. Y eso es lo que pasa, que le damos gracias a Dios porque nos da algo, nos contesta una oración, y después nos vamos a decir, gracias Señor, tú eres bueno, muy bueno, te adoro, y después te va y deja el pozo abierto y no le pone una marca, un sello de adoración, que aquí no se va a meter nada si no es el Espíritu de Dios. ¿Okay? Y eso es la importancia de los pozos de la vida, para conocer, porque de ahí de Dios es el manantial de vida, el Espíritu de Dios es el manantial de vida, y cuando tenemos ese espacio, esa libertad, es para que el Espíritu de Dios eche en ese espacio, porque así vamos en gloria, así vamos creciendo, así vamos adquiriendo y acercándonos más a lo que Dios tiene para nosotros, luchando por la bendición de Dios. Vamos a terminar un poquito con esto. Luchando por la bendición de Dios es no parar hasta recibir la bendición de Dios. Yo te digo que después de leer en el capítulo 32 de Jacob y su cadera, y me eché a reír porque Dios tiene un humor bien interesante, y lo amo, porque me dejó saber, ahí está,
tú estás luchando con algo. Tengo algo para ti, pero tú estás luchando para moverte adelante. La cadera, como digo, físicamente te ayuda a mover adelante. Yo estaba estancada, porque yo decía, no, voy a esperar, Dios, tú tienes todo bajo de control, tú tienes un plan. Y así decimos, tú tienes un plan, sabemos, pero eso no se ejecuta sin nosotros hacer nada. Y te digo que ahora no tengo dolor de cadera. Inmediato. Me reí, era como, ¿verdad? Dice la palabra que reírse es también medicina al alma, ¿verdad? Me reí y le hablaba a Dios y decía, Dios, tú eres era lo más hermoso. Lo más hermoso es pasar por esas emociones con Dios, pasar por esos deleites con Él, de que Él te haga algo. Tú puedes llorar, puedes reír, pero esta es la única vez en mi vida hasta ahora, porque va a venir más, que yo me he reído tanto con Dios, tanto. Y le doy gracias porque me sanó, ya estoy bien. Por eso, y me vino esta palabra a través de eso, y es no parar hasta recibir la bendición. Jacob no paraba, él le decía, no, dime tu nombre, y el ángel del Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber mi nombre? Y ahí en ese momento bendició a Jacob. Lo más interesante aquí fue que el Señor en la palabra dice, súper bonito, perdón. Él dice, suéltame. El Dios dice, suéltame, porque ya viene la claridad y sabemos que no podemos ver a Dios, ¿no? No lo podemos ver porque muere, Él es tan poderoso. Él le decía, suéltame, porque aún Dios te va a decir, suéltame. Eso me dice a mí que en el momento de tu camino a la promesa y la bendición que Dios tiene para ti, Él va a decir, va a permitir que tú escuches, suéltame. No. Yo no me suelto hasta que reciba tu bendición. Y eso es lo que Jacob hizo. Pero no es que lo soltaba de soltarlo y ya, porque muchas veces el decir suéltame no tiene que ser verbalmente. Puede ser que Él cause que una situación nos pase en nuestra vida. Puede ser que estamos desanimados y sintamos que algo nos dice suelte a Dios. No, Él permite que uno vaya por esos valles de sombra y de muerte, pero no, nos da todo adentro de no temer, porque el amor perfecto de Dios elimina todo ese temor, volver al principio es saber que Dios es bueno. Es conocer que Dios es bueno. Y si Él dice algo, es porque Él es bueno y Él lo va a hacer. No es porque dudar, no hay que dudar. No hay que dudar y no cabe duda, ni miedo, ni temor en mi vida, porque yo sé que Dios es bueno. Y aunque venga un momento, Dios es bueno. Y cuando no lo puedo hacer, Dios es bueno. Así es, y esa es la fortaleza. Ese es el gozo de la salvación que Dios habla. Es el gozo de tu fortaleza, el gozo del Señor mi fortaleza es. Vemos que Abraham no paró hasta ver la bendición de Dios en el capítulo 22 de Génesis. Él no paró. ¿Cuántos de nosotros paramos? Porque vemos una onza de lo que Dios dijo que nos va a dar. Y nos quedamos satisfechos con eso. ¿Cuántos paramos y no vemos la grandeza, la totalidad, la plenitud de Dios? Porque paramos con la onza. Si Dios no es limitado a la onza, es solamente un destello, es solamente un alguito de lo más grande que Él tiene. Y algo que Él me está enseñando y me lo confirma a través de muchas personas es de ver la foto más grande, de ver lo más grande, de ver como Él ve, de accesar los recursos de su reino. Es de ver que no estamos faltando en nada porque estamos bajo el gobierno de Dios. Sí estamos viviendo en un gobierno físico, pero la realidad es que estamos bajo del reino de Dios. Como hijos de Dios estamos. Ahora vemos
el perseguimiento de Abraham en capítulo 22 de Génesis, de cómo él quería esa bendición de Dios. Él obedeció, él puso a su hijo ahí con intención de quitarle la vida, pero Dios lo bendició. Dios bendice esa fe. Vemos en Génesis 26 con Isaac, él no paraba hasta recibir la bendición. Ahora sí, él paró en un lugar, se detuvo porque Dios le dijo, pero por detenerse en un lugar que Dios te diga, no quiere decir que tú pare de alcanzar la bendición de Dios. No quiere decir que está en un pare o que ya la bendición no es tuya. Es solo que Dios obra como Él obra. Y todo es según la voluntad de Dios. No mi voluntad, Padre, sino la tuya. Después de cada lucha hubo un pozo diferente. Después de cada lucha hubo un pozo diferente. Después de la batalla, después de lo que estamos pasando en este momento, hay un pozo que hay que hacer. ¿Qué es ese pozo? No sé, pero sé que ese pozo sigue con adoración. Es que adoración mueve. Sé que la oración está ahí, pero adoración está ahí, porque es invitando a Dios, venga a mí, haga algo en mi vida. Vemos que en Isaac, él volvió a Beerseba, que es el principio de la promesa que le fue dada a Abraham. Vemos a Jacob, vemos que no paró y estuvo en el capítulo 25, Génesis. Vemos que Jacob no paró de ahí. Y lo vemos claramente cuando fue nacido. Ya Jacob desde el vientre ya sabía porque Dios lo había puesto. Y yo por eso creo que no faltamos en nada. No hay derrota. Yo no falto nada. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Hay un poder en decir eso. Hay un poder de profetizar sobre tu propia vida. La palabra de Dios es revalente a los ejercicios que yo estoy haciendo físicamente de escribir mis metas diarias y escribir afirmaciones, pero con eso yo siempre pongo algo en mis afirmaciones y es: yo soy una bendición, yo valgo mucho, yo soy hermosa, porque muchos de ustedes no saben, yo luché por años con imagen física. Luchaba con peso, subiendo, bajando peso, luchaba con muchas cosas como todos nosotros, y eso, el cerebro nunca para de crecer. Parte de esto me ha ayudado a hablar vida sobre mí misma, y eso es lo que les animo. Entonces, como digo, y reconocer que tenemos algo valioso. Y como Jacob pudo reconocer la importancia de esa primogenitura, que él fue bendecido. Y todas las naciones fueron, y todavía siguen. ¿Okay? Todo lo que tú ves en el mundo resulta de eso en Génesis, que es una hermosura, es una riqueza en lo que está en esta palabra de Dios. Entonces, le digo, y quiero terminar con eso, es el reto que Dios le puso a Jacob. Él le puso un reto, porque vamos a pasar por retos. Esos retos no crecemos si no pasamos por dificultades. Ahí, a través de muchas aflicciones, heredamos el reino de Dios. Yo digo, mira, mándame las aflicciones que tú quieras, que me duele, y estoy como que, mándamela a Dios, mándamela, porque es bien, es una oración valiente, ¿no? Pero Dios está delante de nosotros. Gracias, Señor. Él retó a Jacob por luchar por la bendición, y eso fue. Él decía, suéltame, y Jacob dice, no te voy a soltar hasta que me dé la bendición, porque ya yo sé, yo te escuché, yo ya conozco tu voz. Y es de eliminar el ruido, es eliminar qué es lo que nos impide de escuchar la voz en nuestras vidas, es eliminar esas batallas, esas dudas de nuestras vidas
decirle, no, Dios, yo me voy a agarrar de ti y voy a colgar de ti. Ese Jacob, me imagino cojeando como estaba, pero aún cojeando, ¿entiendes? No quiere decir que vas a salir superhéroe, ¿no? Pero es decir que porque Jacob salió cojeando, él salió afectado porque la batalla fue grande, ¿entiendes? Y es decir que la batalla que pasamos en nuestra vida de alcanzar las promesas de Dios van a requerir bastante labor, esfuerzo. Vamos a terminar con esto, disculpe, depender de Dios. Vemos que en un momento ya Dios pudo cambiar el nombre de Jacob a Israel. Y vemos en la palabra que él lo intercambia bastante, Jacob, Israel, y eso tiene también su significancia. Pero lo hermoso fue que Jacob llamó al lugar donde luchó, Penuel, que es equivalente a cara de Dios. Y no es que lo vio, right? Porque tenemos que entender, no podemos, porque morimos, Él es muy fuerte, pero sí podemos en la intimidad. Y a eso se refiere, cara a cara, es intimidad con Dios, es saber que nos creó a su imagen y semejanza, y entre más caminamos con Él, más nos llenamos de Él, más comenzamos a mirar el espejo de nuestras vidas y más vemos que estamos así con Dios, ¿entiendes? He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Génesis 32:30. Segundo, en la lucha viene quiebra, viene dolor, viene pruebas, hay aflicciones, y aún así tenemos que seguir luchando y buscando para ver el rostro de Dios. Como le explico, no literal, pero tenemos que luchar para llegar a esa intimidad con Dios. Por eso lo más importante para mí es en estos momentos que estamos adorando a Dios, no estar distraídos, eliminar distracciones, porque estamos muy distraídos. Estamos muy pendientes al prójimo, estamos muy pendientes a qué va a pensar, estamos muy preocupados, ¿quién va a decir de mí? A mí no me importa, la verdad no me importa. Antes sí, antes pensaba en lo que las personas decían de mí, qué van a decir porque estoy asá o así. Ya ahora estoy llegando a un punto que Dios, dígame lo que quiere que haga, mándeme donde tengo que ir y yo iré. Y eso es todo, porque para mí es lo más importante. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa perseveró. Y depender, ahora lo cambió porque Jacob en su humanidad dependía demasiado de él mismo, demasiado de sus recursos que él tenía. Por eso mandó a todo eso para suavizar su hermano Esaú antes de verlo, porque Esaú estaba enojado con él de lo de la primogenitura. Y Jacob llegó a su tierra, llegó al lugar. Es como que estamos como que ya, y no, pero y me imagino él con el viento soplando y él así, pero no, aquí llegué, y él estaba más avanzado en sus años, eso por ya los 90, por ahí, eso imagínase, ya, pero ellos vivían muchos años, vivían hasta lo que fue el 969, fue lo más mayor que vivió un señor ahí, sí. Pero imagínense, 90 años para nosotros, como que pobrecito, estaba cojeando en esa edad. Pero quiero dejarle es hora de depender, es hora de depender completamente de Dios. Y no significa de quedarse pasivo. Yo hablé un poco de eso un tiempo atrás, de la pasividad de nuestras vidas y cómo eso no produce nada. Vamos a entrar en momentos de sequedad y yo a veces pienso que todavía estoy en esa sequedad, pero para mí es lo más hermoso, porque ahí yo estoy en un lugar vulnerable de recibir la agua de Dios, de nadar, de pasar por esas aguas. Yo recibe lo que viene en estas épocas que estamos pasando, recíbelo por como Dios quiere que tú lo recibas, ¿ok? Y alineemos nuestra mente más con la mente de Cristo que tenemos, que es lo importante. Quiero dejarle con eso y quiero, como digo, que identifiquemos en qué área de nuestras vidas tenemos que depender de Dios. Y esa es la clave, es dónde no estamos dejando que dependamos de Dios.
Y en mi vida era de moverme más hacia una libertad más grande, más allá. Yo estoy determinada de seguir a Dios donde Él me lleve. Y hay áreas en nuestras vidas que no queremos rendir, pero aquí vemos que Dios, Él es bueno para eso. Él es bueno para nosotros rendirnos a Él, porque Él nunca nos dejará. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.